Jesús, postre de mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. Fue en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Nuevamente, hermanos, que la bendición del Señor con cada uno de nosotros. Estamos, hermanos, en esta parte del culto, dándole la gloria y la honra al Señor como Dios se la merece. Y es el momento en el cual nosotros nos ponemos en contacto con Dios, en el cual nosotros nos ponemos así, hermanos, de rodillas delante del Señor para pedirle que nos bendiga, para pedirle que nos guarde, que sea Él el que ande con nosotros siempre durante estemos aquí. Y que, miren, es bien difícil a veces como seres humanos, hablando como seres humanos, hermanos, el hecho de que el ser humano quiera someterse. Y muchas de las veces queremos que las demás personas o que todos se sometan a nosotros, pero nosotros someternos no suena muy atractivo, muy agradable. El día de hoy quiero invitarles a meditar en el tema los cristianos y la autoridad. Los cristianos y la autoridad gubernamental. Vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos. Vamos a estar viendo, hermanos, ahí hasta el versículo 10. Vamos a ver si nos alcanzamos al 14. El tiempo, hermanos. Dice la palabra de Dios, vamos a leerla tal y como está escrita. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Romanos capítulo 13 comienza hablándonos de someternos. Toda persona, someterse a las autoridades superiores. Quiero decirle, hermano, que la autoridad más superior que hay, que nosotros conocemos, es Dios. La autoridad máxima es del Señor. Es Dios. Es su Hijo Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios. Es, hermano, la divinidad, la deidad. Él se merece, hermano, toda honra, toda gloria. Hay gente que dice: yo lo que tengo lo he alcanzado a tener, lo he llegado a tener porque yo me he esforzado, porque yo he hecho para poder tenerlo, para poder alcanzarlo. Pero nos damos cuenta nosotros de que no es por nosotros mismos, sino porque Dios nos lo ha concedido a nosotros que tengamos. ¿Cuántos de nosotros tenemos casa? Tenemos casa porque Dios ha permitido y Dios ha querido bendecirnos que tengamos una casa donde ir a descansar, donde ir a reposar. ¿Verdad? No es porque nosotros seamos mejores o seamos más que los demás o alguna cosa parecida, no. Ahora, dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay gente que, con respecto a las autoridades gubernamentales, dice, yo a esa gente no le debo nada, no tengo por qué someterme porque yo ni siquiera los he elegido, allí los pusieron, y a saber quién los puso, yo no he sido. Y comienza, hermano, aún cristianos, aún gente que dice que es seguidora de Dios, cae en esos vacíos. Es más, lamentable es escuchar, hermanos, que aún nosotros sabemos como cristianos, como personas honestas, decentes y educadas que somos, nosotros sabemos que toda persona merece respeto. Amén. Sin embargo, hay personas, por ejemplo, que incluso hasta ofenden a las autoridades. Ofenden, por ejemplo, al presidente de la República de El Salvador y le dicen hasta apodos, cara de no sé qué, y aquí todo esto. Y lo hacen, y aún gente que se dice que es cristiana cae en ese tipo de juego de irrespeto a las autoridades. Y dice la palabra de Dios, fíjese que cosas aparentemente insignificantes le pueden traer una condenación tan grande que es el mismo infierno abriéndose para uno mismo. Dice aquí la Biblia, en el versículo 2, dice: quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, dice. ¿Y por qué lo hace la gente? Porque ellos así se sienten bien, porque se sienten bien haciendo el mal o haciendo sentir mal.
satisfacen una necesidad carnal, una necesidad física de ofender, de dañar al prójimo, aun cuando de ese prójimo no hayan recibido ningún daño. Qué triste es, ¿verdad?, que la gente sea así, de esa naturaleza. Y hermano, no se predica esto porque se tenga una tendencia a algo, sino la tendencia nuestra debe ser cristiana, porque nuestra mirada es el Señor, nadie más, es Dios. Y no nos vamos a detener a otra cosa que no sea Dios. Pero el Señor mismo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, dice el Señor, yo lo he permitido, yo lo he decidido. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Sujetarnos, someternos, respetar. Pero lamentablemente a veces es como cuando usted en la casa. Yo no sé cuándo usted comienza a perder la autoridad con los hijos. Algunos de ustedes tal vez se ponen con los hijos a contarse chistes. Vaya, contemos chistes, pues el que cuente más chistes rojos, ese es el que está mejor, ¿verdad?, a celebrar. O cuando su hijo o su hija comienza a decir palabras soeces, palabras malcriadas, y usted hasta le aplaude y hasta lo celebra. De repente le va a faltar al respeto o le va a pegar en la cara, no solo a usted, le va a dar a los demás también. Porque así va, la autoridad se va perdiendo de esa manera. Y no aprendemos. Los seres humanos somos así, no aprendemos hasta que a veces es demasiado tarde. Alguien decía, ¿y por qué tanta delincuencia? ¿Y por qué tanto problema? ¿Por qué tanta dificultad? Y dice la respuesta, porque los padres nunca supieron criar ni guiar a sus hijos por el camino del bien. No lo hicieron. No, pero es que no es culpa de los padres, es culpa del gobierno, es culpa del alcalde, es culpa de... No, la culpa la echamos a los demás, cuando los responsables directos somos nosotros. ¿Dónde andan sus hijos? ¿Dónde andan sus nietos? ¿Con qué compañías andan? ¿Quiénes están con ellos? ¿A qué hora llega a la casa? ¿Qué es lo que hace? Si los padres y las madres tuvieran la decencia de aceptar su responsabilidad y cumplir con el rol que le corresponde, probablemente la situación fuera diferente. Pero hermanos queridos, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Hoy no se trata de solo los hijos malos, no, hay padres malos. Los malos padres crían malos hijos. Y no se le puede pedir frutos buenos a un árbol malo, torcido, quebrantado, podrido el corazón, hasta la médula. No se puede. Dice la palabra, sométase toda persona. Y dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y luego dice, hermanos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. De repente se oye decir, cuando ven a los hermanos policías o a los hermanos soldados que andan por ahí, de repente la gente, ahí van ya esos, ahí van los fulanos, ahí van aquellos. Hay un corazón de ira, de odio, de enojo a las autoridades. Ojalá que aquellos que actúan y hablan de esa manera no se llamen creyentes, porque la Biblia dice que por una cuestión de esas van camino a una condenación. Porque ellos llevan el brazo de la justicia, pero dice la palabra de Dios aquí, que ellos no están para infundirle el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer entonces a la autoridad? No hagas lo malo, dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, dice.
Pero como la gente quiere hacerlo mal y no quiere ser reprendida ni alcanzada por el brazo de la justicia. Bueno, hermanos, es algo bien triste, ¿verdad? Pero real. Dice la palabra de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, es vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí va. Y hay gente que dice, no, pero es que a veces lo confunden a uno y lo agarran y lo llevan y le hacen cosas y es injusto y esto y lo otro. Yo le dije algo. ¿Se acuerda que el Señor le dice al pueblo cuando están en Babilonia, le dice al pueblo, sal de en medio de ella, pueblo mío, no sea que también a ti te alcance la maldición? Pero ¿qué sucede? La gente quiere seguir a veces en medio de... Imagine que de repente capturen a algunos hermanos y los agarren en medio carnaval porque estaban ahí algunos haciendo desorden a la par de ellos. ¿Ah? Y los hallaron en plena fiesta. ¿Qué me dice? Es injusto si es cristiano, va a la iglesia y hace... No, allá estaba en medio del carnaval. Allá estaba gozándose. Como se goza el mundo. Y allá lo agarraron. O de repente venía en un carro, en un pica, él se subió donde venían todos y todos venían borrachos, hasta el que venía conduciendo. Y como venía loqueando en el manejo, lo detuvieron y se llevaron a los demás también. Y ahí se fue el fulano. Es injusto que me hagan esto. No, no es injusto. Se metió. Estaba donde no debía estar. Estaba con quienes no debía estar. De repente, no, pero es que los demás eran, él no es, los demás son. Ay, dime con quién andas, te diré qué clase de cristiano eres. Sí, porque hay muchos hoy. Hoy hay cristianos de todo tipo. Hay cristianos locos, hay cristianos rockeros, hay cristianos raperos, hay cristianos, de esos hermanos que se dejan el pelo grande, hay cristianos emocionales, voy a decir así, por no decir la palabra que es emo. Hay de todo tipo, de toda clase. Hay personas que se dicen así, de esa manera. Y entonces por eso el cristianismo de alguna manera se contaminó y ya no es conservador como debió ser y como es antes. Cuando venga el Señor, Él dice que viene por una iglesia. Debe tener dos características: pura, sin mancha ni arruga. ¿Cuáles son las características? ¿Y si está manchado? Hermano, ¿y manchado cómo? Tengo que tener bien limpia la ropa. Ya voy a poner a mi esposa que me lave todo, que me deje la ropa bien limpita, sin ninguna mancha. No, es que no está hablando de esa mancha. No está hablando de eso. Está hablando de tener manchada la vida, de tener manchado el corazón. Hay gente que dice, ya se lo llevaron para la policía, ya le mancharon el expediente, se lo crearon y ya quedó ahí fichado. ¿Ah? Así es el cristiano también. Lo mismo, y ahí queda marcado. ¿Y sabe qué? Hay manchas porque el pecado deja como una mancha que le va apareciendo y que le va carcomiendo a él. Y esa mancha no desaparece, no se quita. Hermano, ¿cómo no? Hay que echarle lejía. No. ¿Quién me acompaña a lo que dice? Después regresamos acá. Libro de Jeremías. Acompáñenme. Jeremías. Capítulo 2. Acompáñenme, por favor, si tienen la Biblia completa. Para los que traen Biblia completa al culto. Hay algunos que no traen y otros que solo traen Nuevo Testamento. Jeremías 2. Versículo 22. Dice el Señor así, Jeremías 2:22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor.
Amén. ¿Cómo dice el Señor? Aunque te laves ¿con qué? Con lejía. Hermano, y ya había lejía en aquel tiempo. Ya había lejía. Ya. Pero eso fue antes de Cristo. Ya había lejía. Ya habían inventado la lejía. Ya estaba. Y dice el jabón. También el jabón. Ahí dice. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No se quita la mancha. Y hay gente que se sigue manchando, manchando y manchando. Y Pedro dice ahí en su carta que se vuelve como una mancha de lodo, se vuelven al lodo, dice. Pero en el Evangelio en la carta de Juan, cuando le habla a la iglesia, en la primera carta de Juan, dice la Biblia, en la carta de Juan, dice en el 2.9, primera de Juan 2.9, dice la Biblia, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Dice el versículo 1.7, quiero que me acompañe al 1.7, le dije el 2.9, ahora el 1.7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Con qué se limpian los pecados? Se limpian con la sangre de Cristo. No hay otro método para limpiar. No hay lejía que valga, no hay jabón que valga, no hay nada. Mire, hermano, fíjese que un día, hace un poco más de un año, un muchacho que nosotros teníamos en la escuela, llamó a un compañero, a uno de los compañeros maestros, y le dice, por favor, ayúdeme porque me quieren matar, ayúdeme. Y le dice, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por vos? Ayúdeme, no sé, ayúdeme. Me quieren matar. ¿Saben qué pasó? Lo mataron. Lo mataron. Es triste, pero la gente llega a veces a buscar la ayuda al lugar incorrecto y ya en el momento incorrecto, cuando ya se ha dictado la sentencia. El asunto es que mientras no haya dictado sentencia el Señor, todo el mundo está bien. Todo el mundo va bien, estamos bien. Pero cuando ya el Señor dicta sentencia, ya no se puede. Hermano, cuando yo les dije a ustedes de que nuestra máxima autoridad es el Señor, ¿ustedes creen eso o no? ¿Sí creen eso? Él es el juez de toda la tierra, el Señor. Es el juez de toda la tierra. Y cuando Él dicta sentencia, aunque la gente quiera arrepentirse, aunque la gente quiera decir, no, Señor, ya de aquí para adelante, ya no, Señor, ya de aquí me voy a componer, Señor, ya no, ya está malo. Ya está podrida la manzana, y va podrida las demás, ya dictó sentencia y juicio, ya. Hermanos, tal vez ustedes han escuchado que el Señor dictó juicio en el pasado sobre 3 ciudades. Hermanos, sobre 3 ciudades. Yo he oído que 2, de Sodoma y de Gomorra he oído yo. ¿Saben ustedes qué juicio dictó el Señor contra Sodoma y Gomorra, hermanos? El Señor dictó un juicio contra Sodoma y dictó un juicio contra Gomorra, y cayó fuego del cielo y consumió a todos sus habitantes y los mató. Pero también dictó juicio sobre Nínive, la gran ciudad a la que le predicó Jonás, el profeta. ¿Sabe cuántos días se tardó Jonás en atravesar la ciudad caminando? Para que vean ustedes qué chiquita era la ciudad. 3 días a pie. 3 días para poder atravesarla toda, la ciudad. Y anunció en cada parte donde iba anunciando que había juicio que venía sobre Nínive. Y al final Nínive fue destruida. En esa ocasión que Jonás le predicó, se arrepintieron.
Y dijeron, Señor, ya no lo volvemos a hacer. Aquí, o sea, cuando la gente está afligida, ¿verdad? Pero cuando pasó el peligro y dijeron, ya está bien todo, volvieron otra vez a hacer lo mismo y entonces el Señor de repente les cayó con juicio, destrucción. Ahora, volviendo a nuestro texto en Romanos, dice, hermanos, aquí, dice la palabra de Dios, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Yo le hablé un poquito de esto último cuando hablé al principio, de que en este país, por ejemplo, se le falta el respeto incluso a todas las autoridades. Y aquí dice que al que se deba respeto, respeto. Y al que honra, honra. Y al que se le deba tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Hay gente que dice, ¿y nosotros por qué tenemos que pagar ahí el tren de aseo, la energía de la calle, que tenemos que pagar impuestos? Dice, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque hay que hacerlo. Ah, pero yo no quiero y me quejo. Si se opone a eso, imagínese qué pasaría. Solo le convengo hasta ahí, ¿verdad? Le convengo hasta ahí, para que usted y yo comprendamos lo que la palabra de Dios dice. Dice también el Señor, y con esto vamos a ir terminando. Dice, hermano, no debáis a nadie nada, sino ámense los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo que el tiempo es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo le preguntaba a usted antes que si cuál es la esperanza de nosotros. ¿Se acuerda que le preguntábamos eso? Que cuál era la esperanza. Amén, ¿se acuerda? Y dice en este versículo que ahora esa esperanza está más cerca que cuando creímos. Ya pasaron algunos años o ya está más cerca. Entonces, y la vamos a descuidar. No, ¿verdad? Vamos a tener que esforzarnos. La noche está avanzada, se acerca el día cuando el Señor alumbre. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, dice, honestamente. ¿Qué es andar honestamente? Hay gente que dice, andar honestamente quiere decir que uno para caminar tiene que andar despacito, no andar muy rápido. No está hablando de eso. Andar honestamente quiere decir que la persona no ande en malas cosas, pues, ya sea hombre o sea mujer. Y en las muchachas, cuidarse su vestimenta, cuidarse su boca, de sus palabras, pues, cuidarse de su testimonio, igual que los varones lo mismo, o sea, para todos, andar honestamente, dice, vistiéndonos de las armas de la luz, no en glotonerías, no andar borrachos, no en lujurias o en deseos carnales, no en lascivias, no en contiendas ni envidia, andar peleando, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Eso es lo que manda el Señor de nosotros. Eso es lo que dice el Señor. Los cristianos debemos honra, respeto a nuestras autoridades, pero la máxima autoridad que tenemos que respetar más que todas es a Dios. Y fíjense que si respetamos a Dios y amamos a Dios, todo lo demás está bien también, porque como de ahí mismo viene una misma línea, el Señor, todas las cosas. El que está bien con Dios, está bien con los demás. Pero el que está mal con la gente, no puede decir que está bien con Dios, porque está mal con el prójimo. Ahí, hermanos, eso es lo que Dios nos dice. Yo quiero preguntar ahora si hay alguien que está aquí y que está mal con Dios y ya no quiere estar mal con Dios, quiere estar bien con Dios. Quiere estar bien con el Señor. Puede recibirle al Señor Jesucristo hoy. Puede recibirle en su corazón.
puede obedecerle, puede creer, puede arrepentirse de sus pecados, confesarle delante del pueblo para que hayan testigos de su fe, y puede bautizarse para el perdón de sus pecados, y luego no solo darse la bañadita, sino perseverar hasta el final, quedarse hasta el fin, resistiendo todas las tempestades, tormentas, huracanes y todo lo que venga. ¿Hay alguien que desee obedecer al Señor en esta hora? ¿Hay alguien que desee ser parte de la bendición de Cristo? Yo le invito, nuestro hermano tiene alabanza, creo, preparada, ¿verdad? Va a pasar acá para poder cantar al Señor, y mientras cantamos, pues la invitación sigue en pie. ¿Hay alguien ahí que desee obtener esa bendición? Hoy es el tiempo y el momento para que busque del Señor. Le invitamos para que así sea. Nuestro hermano va a quedar con nosotros, ¿verdad? Así que le animamos. Aquí hay jóvenes que están todavía, yo creo que algunos no están convertidos, y aquellos que se han desviado un poquito tienen también la oportunidad.